Bueno, como primer punto, y para hacer un pequeño recuento de cómo ha evolucionado la teoría del precedente constitucional en el Ecuador, tal vez en algunos puntos vuelva a mencionar algunas cosas que ya ha mencionado Roberto, pero bueno, voy a tratar de presentar otro enfoque para que ustedes puedan también ver una posición por parte de la Secretaría Técnica respecto a este tema. Como bien lo decía Roberto, el tema de la teoría del precedente es un tema que le ha preocupado a la Corte desde que la Corte Constitucional se inauguró en el año 2008, precisamente porque la Constitución de la República de ese año impuso este sistema de precedentes, estableció que la Corte Constitucional es una corte de precedentes, pero en un primer momento hubo una incertidumbre respecto de cuáles sentencias de la Corte iban a configurar este precedente. Hubo una discusión interna y externa en la cultura jurídica, tanto de la Corte Constitucional como de los usuarios de la justicia de la Corte Constitucional, respecto de qué sentencias de la Corte efectivamente configuraban un precedente. En un primer momento se entendió que las sentencias de la Corte que contenían o que configuraban un precedente vinculante eran solamente aquellas que eran el resultado del proceso de selección y revisión, y bajo este concepto se trabajó en los primeros 3 años de la transición de la Corte Constitucional y podíamos encontrar en ellos esta fórmula de reglas que se ponía al final de las decisiones, partiendo del concepto de que únicamente estas decisiones eran las que permitían generar un precedente vinculante. Más adelante esta concepción fue cambiando y empezó a entenderse de manera clara que la Corte Constitucional podía emitir jurisprudencia y podía tener sentencias con carácter de precedente a través de todas sus garantías, a través de todas sus competencias, y que cualquier decisión de la Corte Constitucional podía contener un precedente de carácter vinculante. Bajo este concepto se trabajó en la primera conformación de la Corte y en la segunda conformación también, pero siempre bajo la lógica de que debía tomarse como línea de trabajo para la formulación del precedente el establecimiento de reglas en el decisorio de las sentencias de la Corte. Pero esto tampoco fue tan estricto, porque la misma Corte Constitucional de esas épocas, a través de la acción de incumplimiento de sentencias, permitía el reclamo del incumplimiento de precedentes, no necesariamente que estén contenidos como fórmula de reglas en sus decisiones constitucionales. Entonces tampoco era tan estricta respecto de este sistema de reglas formuladas en el decisorio, como si, por ejemplo, sucede, como decía Roberto, en Perú, en el que ellos tienen una norma que establece la obligatoriedad de establecer el precedente en el decisorio y que consiste en entender que solamente estas reglas de precedente formuladas en el decisorio son precedentes vinculantes. En Perú, por ejemplo, ellos tienen 53 reglas aprobadas y entonces ellos entienden que tienen 53 precedentes constitucionales que deben observar. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en el auditorio jurídico hay una concepción distinta de lo que es el precedente y los reclamos ante la Corte no necesariamente van dirigidos a solicitar el incumplimiento de esos 53 precedentes, sino de lo que los usuarios de la justicia constitucional entienden que tiene un valor de precedente. Lo mismo pasó aquí en el Ecuador, y es que las personas que se acercaban a la justicia constitucional a reclamar el incumplimiento de un precedente o a solicitar que se dicte un determinado precedente respecto de algún tema, no necesariamente hacían alusión a estas sentencias que contenían estas reglas en el decisorio. Entonces, veíamos ahí que había un sistema híbrido de precedentes que ya llamaba la atención respecto de que había que tomar decisiones sobre cuál era la fórmula o la metodología de la formulación de los precedentes que la Corte Constitucional debía asumir. Yo creo que ante esta duda y ante esta incertidumbre, la Corte Constitucional, la Corte Constitucional del 2019 empieza a dar respuestas ya contundentes a través de sus sentencias en las que establece de manera categórica cómo se formula un precedente, que establece los parámetros mínimos para la identificación de un precedente y que rompe de alguna manera esta idea de que podrían existir solamente precedentes como fórmulas de regla en los decisorios de ciertas decisiones. Y yo creo que este es un paso muy importante que ha dado la jurisprudencia de la Corte, pero sin duda no ha absuelto todas las interrogantes que puedan existir. ¿Y por qué digo esto? Y creo yo que es importante, y esta guía viene en un momento preciso para contestar algunas de las cuestiones que siguen estando vigentes y que todavía no se han acabado de responder. Y es que, pese a que la Corte Constitucional ha sido ya muy clara en sus últimas decisiones respecto de cuál es el sistema de precedentes que esta Corte está tratando de instaurar en la cultura jurídica del Ecuador, seguimos viendo que ante la Corte Constitucional las pretensiones de los usuarios que se acercan a la justicia constitucional tienden a entender
a cualquier parte del contenido de una sentencia como un precedente, y entonces se reclama ante la Corte la vulneración de determinados derechos por el incumplimiento de precedentes o la selección de un caso por el incumplimiento de un precedente, pero lo que se reclama realmente es la observancia de un determinado criterio, definición o concepto establecido por la Corte en una sentencia. Y entonces, ante esto, la Corte Constitucional ha tenido que dar algunas respuestas. Nosotros vemos que es sumamente común que la Corte Constitucional se vea obligada a responder preguntas de determinados usuarios de la justicia constitucional que se acercan a la Corte con un determinado concepto extraído de una sentencia de la Corte Constitucional alegando el incumplimiento de un precedente. Y entonces ahí la Corte es cuando tiene que dar una respuesta certera sobre cuándo estamos frente a un precedente, y lo ha hecho. Y en esta guía encontramos también una sentencia muy importante que dictó la Corte, que es la 1943-15P, que establece cuáles son los elementos mínimos que una persona debería identificar en su demanda para que la Corte entienda que su reclamo realmente versa sobre el incumplimiento de un precedente, por ejemplo, en una acción extraordinaria de protección. Y aquí se unen dos temas muy importantes, y es que tanto para la acción extraordinaria de protección como para la selección y revisión de causas, el incumplimiento del precedente es un elemento medular que configura la relevancia de los casos que vienen a la Corte Constitucional. Entonces, si nosotros decimos que los casos que son relevantes o que hay casos que podrían ser dotados de la característica de relevantes por el hecho de incumplir con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, entonces tenemos que empezar a dotar de contenido más claro a qué es un precedente constitucional y cuándo se configura este incumplimiento, para que también podamos entender qué casos son relevantes y qué casos necesitan ser atendidos por la justicia constitucional. Ya ahora tenemos muy claro que la acción de incumplimiento, por ejemplo, no es una acción idónea para reclamar cualquier tipo de incumplimiento de precedente o cualquier precedente en sentido abstracto, pero todavía no hay claridad sobre si, por ejemplo, la acción por incumplimiento podría ser una acción idónea para reclamar el incumplimiento de un precedente. Todas estas son cuestiones que tienen que irse resolviendo en este escenario jurídico, pero que para esto es necesario que las personas que litigan ante la Corte Constitucional y las personas que acuden a la justicia constitucional buscando la garantía de sus derechos empiecen a entender este lenguaje de precedentes, para que de esta manera podamos todos entrar en una lógica de precedentes adecuada. Si bien la lógica del precedente parece ser contracultural en el Ecuador, y parece que siempre estamos muy tentados a hacer una lista de sentencias importantes porque tienen conceptos relevantes, y que cada vez es más común encontrar la necesidad de ir identificando conceptos en las sentencias que puedan llevarme a que la Corte me admita un caso, por ejemplo, o que la Corte misma, al resolver sus casos, tienda a hacerlo solamente en base a conceptos anteriores. Yo creo que ya estamos en un buen momento para sentar las bases sobre la cultura del precedente, que ya nuestras sentencias de la Corte nos han aportado elementos fundamentales para sentar una metodología sólida respecto de cómo se deben entender los precedentes. Y sin duda el problema más grande de cómo elegir una metodología adecuada para el Ecuador respecto del sistema de precedentes y de cómo se formulan y cómo se identifican los precedentes está en el carácter dinámico de estas decisiones que contienen un precedente vinculante. Y cómo estamos tratando desde la Corte Constitucional enfrentar este carácter dinámico y poder dar certeza jurídica sobre lo que la Corte está decidiendo, pero sin ello abandonar la naturaleza y la esencia de un sistema de precedentes. Yo diría que son algunas las herramientas que la Corte Constitucional está utilizando para enfrentar este reto que es realmente introducirnos en el sistema de precedentes. El primero de ellos diría yo que es a través de las investigaciones, y esa es una muestra clara de lo que está pasando con el SEDEC y el producto que nos está entregando en esta mañana. Otra de las estrategias que se están utilizando son las capacitaciones a nuestros funcionarios internos y las capacitaciones también a los jueces de instancia que se hacen a través del SEDEC. Otra estrategia que la Corte está emprendiendo es la contratación de consultorías a expertos en esta materia para que nosotros podamos dotar de mayores elementos a nuestra cultura del precedente. Diría yo que una estrategia también importante
es el recurrir a la cooperación internacional, es decir, el conversar con nuestras cortes pares para entender cómo ha sido su proceso en el entendimiento del precedente constitucional y cuáles han sido las herramientas que ellos han identificado como idóneas para poder insertar este sistema de precedentes de manera seria en su cultura jurídica. Y para ello la Corte Constitucional ha establecido convenios con sus cortes pares, como es la Corte Colombiana, la Corte Mexicana y la Corte Chilena. Y finalmente, y no menos importante también, el asumir el reto tecnológico de introducir en sus bases de datos no solamente las decisiones de la Corte, sino solamente permitir el acceso a las decisiones de la Corte de manera eficiente, sino que el acceso a estas decisiones no esté guiado por un sistema que únicamente se limite a encontrar conceptos de las sentencias, porque obviamente no estaríamos aportando absolutamente nada. Entonces, estas son yo creo que algunas de los mecanismos que la Corte ha encontrado para enfrentar. Sin duda hay un camino todavía que recorrer, pero es muy importante que lo estemos haciendo a través de este tipo de iniciativas, como son la guía, que yo invito a leer a todos los asistentes, y como son estas otras herramientas que les comento que estamos emprendiendo. Muchas gracias, Juan Sebastián, y muchas gracias a todos por escuchar.